Perspectivas de un veterinario convencido con cosas que contar y enseñar desde dentro. Historia e historias de un endoscopista tanto para aspirantes, usuarios o profesionales de la veterinaria. Hoy estamos en San Sebastián de los Reyes, un poquito más cerca de donde vivo. No nos hemos ido ni a Zaragoza ni a Valencia. Y hemos venido a casa de nuestra entrevistada que nos ha ofrecido su espacio amablemente. Muchas gracias. No, de nada. El perfil de hoy es un poquito distinto a los anteriores. El primero empezamos con un compañero que es un clínico puro que, a pesar de que ha tocado muchos palos también, pues montó su propio hospital dedicado exclusivamente a la clínica de pequeños animales. El segundo entrevistado también es un cirujano, pero con una carga docente importante, profesor de facultad y que ha escrito un montón de libros súper interesantes, de los cuales incluso en una de las compañías que tú has trabajado patrocinó algunos, que me acabo de dar cuenta. Y hoy tenemos una mujer, nuestra primera mujer, que para mí era importante también, y es un doble importancia por su trayectoria profesional, que ahora nos contará un poquito. Entonces, por favor, preséntate. Pues muchas gracias. Primero, en primer lugar, darte las gracias por ser la primera mujer y por entrevistarme. Me hace mucha ilusión. Bueno, pues yo soy Ana Morcate, me llamo Ana Morcate, soy licenciada en veterinaria de Zaragoza. Soy de Huesca, estoy en Zaragoza y, como tú has dicho, toda mi vida profesional ha transcurrido en la empresa privada, que es bastante diferente a tus anteriores entrevistados. Pero bueno, es otro aspecto de la profesión veterinaria muy interesante, muy reconfortante y del que me siento súper orgullosa. Claro, un poquito la idea de estos podcasts es enseñar que la profesión veterinaria no solo somos los clínicos que nos dedicamos, sino que hay un montón de... Es una profesión muy variada, muy bonita y que todas las variantes son muy bonitas también y que generalmente todos los compañeros que yo conozco de cada una de las variables se sienten muy orgullosos y muy a gusto en su profesión. ¿Necesitarías algo más de formación aparte de veterinaria o no? Bueno, yo empecé realmente porque sí que me había formado fuera de España y hablaba idiomas. Entonces, esas características me ayudaron a empezar en la primera empresa, que era de alimentación. Yo, cuando terminé la carrera, estuve 2 años formándome en alimentación animal en Francia. Hice investigación, hice cursos, hablaba francés e inglés, y esos cursos específicos de alimentación y el hecho de hablar idiomas es lo que me ayudaron a entrar en la primera empresa en la que entré como técnico, como soporte técnico a los productos. Era una empresa de aditivos y de nutrición y pues hacía raciones, hacíamos colaboraciones de investigación con los productos ya con diferentes universidades y sobre todo apoyo técnico a los productos en España y fuera de España. Por lo que me cuentas, porque yo también tuve, siendo estudiante, también trabajé en una empresa de piensos que estaba en la carretera de Andalucía. No entré como veterinario, estaba estudiando y trabajaba como guardia de seguridad por la noche. Bueno, por razones de la vida necesitaba trabajar y fue un trabajo que me permitía seguir estudiando por el día y trabajar por la noche, ¿no? Y enseguida conocieron que estudiaba veterinaria y en los laboratorios y en la fábrica no paraba, estaban trabajando 24 horas. Y yo recuerdo que volvía a casa pues a las 7 de la mañana, acababa el turno, llegaba a las 8 a casa para ducharme e irme a la facultad. Pero iba a tope, venía con qué bonito es hacer piensos, ¿no? La eficiencia de una granja, de una ganadería, pues cambia, la calidad de la leche, bueno, tantas cosas que puedes influir a partir de la alimentación. Pero al final llegamos hasta las raciones de la cabra y de la oveja, entonces controlábamos todo el proceso, ya lo he comentado, y era súper bonito, decía, vamos a poner un poquito más de alfalfa y subía la proteína y entonces teníamos un queso con unas características distintas. Era muy bonito, era muy bonito. Entonces, primero empresas de nutrición. Sí, estuve primero en esta, luego pasé a otra empresa de pienso, también de nutrición, en ventas. Yo estoy muy orgullosa y para mí es un honor haber trabajado en esas empresas. La primera era Norel, una empresa de aditivos, luego trabajé en Purina, que son ya en piensos. En aquel entonces era otra Purina, diferente a la que hay ahora, y trabajaba en la parte de ganadería. O sea que
La segunda empresa seguí trabajando en el mundo de grandes animales. Momentos en los que yo creo que una mujer en ese puesto no era muy frecuente, ¿no? Los ganaderos, la mayoría eran hombres. Sí. Incluso los delegados, las primeras redes de ventas de las primeras empresas en las que yo trabajé, en su mayoría eran hombres. Éramos menos mujeres en ese mundo, sí, efectivamente. Luego diste el salto a Merial, ¿no? Sí, yo luego pasé de alimentación al mundo de las farmacéuticas a Merial. Empecé en caballos. De hecho, me cogieron en la línea de caballos porque en la empresa anterior, en Purina, como trabajaba sobre todo en la zona centro y era en la época antes de la crisis, yo trabajé mucho en la alimentación de caballo de deporte en Madrid. Hipódromos, o sea, caballos de salto, de doma, yo conocía, bueno, a todos los jinetes, trabajaba mucho la alimentación con ellos. Y en aquella época no había muchas veterinarios, bueno, veterinarios mujeres, eso ya es un azar, pero que dentro de la empresa privada conocieran el mundo del caballo. Y por aquel entonces en Merial, que se creó la unidad de negocio de caballos, pues necesitaban a alguien veterinario y ahí me metí yo y así di el salto de la alimentación al mundo farmacéutico. Los 2 últimos o 3 últimos años, que luego se extendió un poquito, voy a dedicarme al mundo del caballo pues por conocer un poco este animal, ¿no? Estuve de interno en cirugía y ahí me enganché al caballo. El caballo es un animal, sí, lo echo mucho de menos, pero bueno, yo creo que hice bien en separarme en ese momento, ¿no? Cuando lo hice. Y en ese momento que ya estábamos haciendo endoscopia, ya que ya no había endoscopios suficientemente largos como para llegar al duodeno en el caballo, que además es una maniobra complicada. Como mucho se veía el estómago, ¿no? Y una de las patologías que tienen los caballos de deporte son las úlceras, el síndrome de úlcera en el caballo. Y claro, Merial estaba promocionando, estabais sacando un omeprazol específico, ¿no? Además con una formulación y una forma de aplicación adecuada para el caballo, que era como... Sí, una novedad. Sí. Claro, porque bueno, sabemos que el omeprazol que podíamos dar, de la forma en que lo dábamos, pues no funcionaba. Entonces, para mí, unir la endoscopia, en el digestivo, que básicamente lo que puedes ver es ver estómago y duodeno, con el omeprazol, que era lo que en ese momento curaba las úlceras de todas las especies, fue maravilloso, ¿no? Y antes comentábamos, ¿no?, cómo nos conocimos. Cuando yo supe que estabais lanzando ese producto, no sé si fue tú me localizaste a mí o yo a ti, pero... A través de una conocida común de Esther. De Esther, sí, es verdad, Esther, que era novia de un veterinario en Sevilla en ese momento. Es verdad. Sí, fue por eso. Disfrutamos tanto de unir, ¿no?, la difusión del conocimiento de la endoscopia junto con la posibilidad de ofrecer a los veterinarios de caballos una nueva opción terapéutica, y organizamos esos talleres durante aquella época. Además, Storz se pasaba al mundo del flexible, que no tenía muchos flexibles, y tenían un endoscopio destinado a endoscopia de caballos, entonces era como la unión perfecta, ¿no? Y nos lanzamos por el mundo a dar cursos de uniendo el gastrogar con la endoscopia. Sí, fue muy bonito. El caballo desde la empresa privada es de las épocas que mejor me lo he pasado. Tengo recuerdos buenísimos de los SICAP, de estos talleres, de todo. Claro, que durante un tiempo el SICAP, ¿y en qué momento? Porque yo creo que coincidimos de forma independiente, pero otro de nuestros caminos también fue por la misma dirección, que fue, de repente pasas al mundo del pequeño animal, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que muchas veces a los animales de producción les desaparece mi puesto de trabajo y me integro en la unidad de animales de compañía. Y entonces, cosa que yo hasta entonces, toda mi trayectoria anterior había estado más ligada a grandes, a rumiantes, a porcino, a caballo, siempre desde el punto de vista de alimentación. Así que de repente tuve que enfrentarme a trabajar con animales de compañía, que para mí eran en ese momento desconocidos, y a potenciar el lanzamiento de un antiinflamatorio nuevo, que era un poco revolucionario con respecto a lo que había antes. Y entonces fue allí... Fue otra revolución. Sí, fue otra revolución a nivel terapéutico, que de hecho sigue siendo un producto líder en el mercado, y ahí es donde volvimos. Claro, dijimos, bueno, pues vamos a seguir, ¿no? ¿Cómo la liamos ahora? Sí. Y nos liamos a recorrer las plazas de España.
de buscar sinergias entre nosotros y fomentar el conocimiento a los veterinarios. Y desde todos los puntos de vista, ¿no? Sí. Uniendo todos los puntos de vista, el de empresarial, sí, farmacéutico, el de producto, sí, orientado al clínico y un clínico. Y yo creo que ese tipo de formaciones que invitábamos, por supuesto, desinteresadamente a los veterinarios, que todos teníamos nuestro objetivo, pero que ellos salían encantados, súper contentos. Yo recuerdo el feedback que era buenísimo. Hicimos unos cuantos, ¿eh? Mucho. Primera clínica en España, lo comentamos, ¿no? El primer hospital que hace artroscopia de no sé qué. Yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer artroscopia, que era lo único que quería hacer en el mundo, solo quería hacer artroscopia. Entonces, y además artroscopia en caballos. ¿Qué pasaba? Pues que evidentemente en el año en el que estamos hablando del 2000, cuando ya me lancé a hacer solo endoscopia, hacer solo artroscopia en caballos fuera de un hospital universitario no tenía mucho sentido. Pasarlo a pequeños animales era complicado. De aquella yo recuerdo de ir a los GEVOS, a donde se reunían todos los traumatólogos, y decía, es que no hay ni una sola charla de artroscopia, esto hay que cambiarlo. ¿Cómo es posible que no hablen de artroscopia, no? Y entonces, claro, esa sinergia que tuvimos nos sirvió al final para convencer a un montón de veterinarios que si eran traumatólogos no podían... Yo puedo vivir sin la artroscopia como endoscopista, pero un traumatólogo sin artroscopia no tenía sentido. Y yo creo que los convencimos, porque la muestra está, ¿no? Y claro, uniendo la potencia de las empresas farmacéuticas y de producto, pues yo creo que fue muy bien. Aquí, Ana, eres muy cercana, eres una persona encantadora, pero has estado en unos puestos muy importantes, ¿no?, de las empresas de este país. Pero ya ves, yo estoy muy orgullosa de dónde he llegado, pero ya ves que ha sido a base de trabajo y de esfuerzo, y que creo que me lo he ganado a base de mucha dedicación. Nadie me ha regalado nada, y haciendo talleres por toda España, currando cuando tenía que hacer este tipo de acciones. Y bueno, sí, tuve la oportunidad de ir ascendiendo, pues desde esa época en la que yo trabajaba en marketing, pues a pasar a coger la dirección del departamento de marketing, que también estuvo muy interesante, en Merial, de animales de compañía, y luego me surgió la oportunidad de pasar a dirección general en Merial, que acepté en un momento donde ya se sabía, esto era el año 16, que Merial iba a ser integrada en Boehringer. Entonces, sabiendo que no se sabía qué iba a pasar conmigo, con mi puesto, acepté ese reto de preparar la integración. O sea, a lo loco. Cogí la dirección general sabiendo que era un año de locura y de muchísimo trabajo en Sanofi, y que probablemente yo tenía todas las papeletas de no seguir, puesto que Merial era la empresa comprada. Claro. En la integración posiblemente tu puesto era un puesto duplicado y que era complicado. Y aún así... Bueno, pues me quedé, pues mis superiores pues me apoyaron, apostaron por mí, tuve su apoyo, así como el de mis compañeros, y entonces durante 3 años estuve dirigiendo esa integración de 2 macrofarmas, como eran Merial y Boehringer, y bueno, pues convirtiéndola en esa empresa única, porque había que crear desde la entidad legal, organigramas, desde CRMs, portafolio de productos, formaciones, logística. Podéis imaginaros que esto era un monstruo de integración y de trabajo, pero con mucho orgullo y mucho esfuerzo, porque yo estoy orgullosa hasta donde he llegado, pero todo a base de trabajar, constancia y bueno, siempre rodearte de buena gente y un buen equipo, que eso es fundamental. Que esto lo comentábamos esta mañana, ¿no? En el previo no es... se hace solo. Claro. Las empresas, ¿no?, que también tienen recursos, desde departamentos de recursos humanos, desde siempre está el corporate, que también ayuda. Entonces, trabajar en empresas de esta envergadura facilita las cosas. O sea, facilita, pero la presión y la responsabilidad es brutal, claro, porque estamos hablando que tras la unión de Merial era la segunda empresa en facturación a nivel mundial. A nivel mundial. O sea, no estamos hablando de que Ana ha sido una directora en una empresa local, sino que has estado en la dirección de una empresa que era la segunda
a nivel mundial. Y eso es una de las cosas que en el anterior capítulo empecé a comentar, ¿no? Que cuando yo entré en la carrera, pues erais como mujeres un colectivo muy pequeñito y que ahora mayoritariamente la profesión está formada por mujeres. Pero tú me reconocías, me decías que en puestos de dirección, en las empresas en las que tú has estado, la mujer está menos representada, ¿no? Sigue siendo minoría. En la Junta Rectora de BT de Industria éramos algunas mujeres, pero una minoría con respecto a los hombres. Y es cierto, si hacemos un repaso a las compañías farmacéuticas o de alimentación de España, que se debe. Es decir, hay una presión social, es nuestra educación, es en la empresa. Tú me comentabas que nunca has tenido la sensación de que te han puesto barreras por ser mujer, ¿no? O sea, no ha sido eso la barrera. Mujer. He tenido la suerte de que creo que las empresas en las que he trabajado se nos ha valorado a todos por su trabajo, su categoría profesional, y no ha habido discriminación. Y mis jefes, todos los que he tenido, eso es lo que me han transmitido y así lo he sentido. Nunca me he visto discriminada por el hecho de ser mujer. Incluso pensando en el equipo de dirección que yo tenía hasta hace pocos meses, siendo la directora general de Boehringer Animal Health, eran también 50%, había mujeres en el equipo de dirección. O sea que allí estamos. Es cierto luego que a nivel, por ejemplo, jefaturas de ventas o mandos intermedios, hay menos mujeres en el sector. Si pensamos jefes de ventas, todavía hay más hombres. Cuando a nivel de delegados, en animales de compañía hay muchas chicas, hay muchas veterinarias, y allí está también más o menos paritario el número, pero arriba del todo llevamos menos. ¿Por qué? Yo me gustaría no tener que hacernos esta pregunta o hacerme esta pregunta, porque creo que hay mucha presión social. O sea, hay mujeres que por el camino se quedan, están contentas, que es muy digno con lo que hacen, y que no aspiran a ser jefes o no aspiran a mayor responsabilidad, mayor estrés, por tradición, por carga familiar. Creo que todavía hay un peso allí social que hace que prefieran tener una vida profesional pues muy llena, pero igual no aspiran a una dirección que tiene una carga de estrés alta. Y puestos de dirección hay tienes que poner mucho tiempo, requieren tiempo, o sea, lo de 6, 7, 8 horas al día, olvídate. Y entonces son muy demandantes. Entonces es verdad que compaginarlos con hijos en determinada época de tu vida es más difícil. Es cierto. Sin embargo, tú has encontrado ese equilibrio, ¿no? ¿Lograste ese equilibrio? Fíjate. Yo creo que primero yo tuve una cosa muy importante, que es tienes que tener el apoyo de tu pareja. Tener una pareja que te entienda y que te complemente y que te apoye. Entonces yo en nuestro caso era la que viajaba, la que me perdía pues todas las funciones de Navidad, las tutorías con los profesores. Yo he perdido muchas cosas en aras de mi trabajo, pero tenía una persona que siempre ha estado allí, ¿no? Entonces eso es importante. Eso para mí, siempre lo digo, estoy muy orgullosa de que he conseguido ese equilibrio personal a costa o sea, yo he puesto mucho de mí, pero en la familia nos hemos organizado para que todo intentara ser lo más fácil posible. Qué importante, ¿no? Que si no es imposible, claro. Si no es imposible. Al final es una labor de equipo. Sí, exactamente. Volvemos, pero sí, tienes que tener un entorno familiar. Si no, bueno, pues terminarías en el divorcio o en separaciones que lo comentamos mucho, ¿no? Que los veterinarios ya de por sí somos una profesión en la que hay un alto índice de divorcios, ¿no? Es una profesión... Toda mi carrera, pues ahí con este equilibrio personal, y bueno, ahora ya mis hijas, tengo 2 hijas, son mayores, están en la universidad, pero es cierto que durante su infancia y sobre todo la adolescencia me pilló los años que yo más tiempo dediqué a mi profesión,
Y si no hubiera tenido ese equilibrio y ese apoyo con mi marido, pues no hubiéramos... Sí, yo te recuerdo muchas veces, no, me voy al puente aéreo. Tengo una reunión en Barcelona ahora en un ratito. Sí, sí, sí. Y luego tengo que volver por la tarde porque tengo que no sé qué. Sí, Sí, llevaba una vida de locura. Lo que pasa es que me apasionaba y me gustaba tanto lo que hacía que, bueno, yo he disfrutado muchísimo siempre con mi trabajo. Que haya funcionado, quiero decir que no es imposible. Es posible, ¿eh? O sea, yo a veces, si de algo estoy orgullosa, es de eso, de que lo he conseguido todo a base de mi trabajo por mí misma y me he ido formando siempre, eso que me decías al principio, veterinaria, pero algo más, pues sí, claro, tienes que formarte en escuelas de negocio, necesitas tener bases de contabilidad, de finanzas, cada vez que vas teniendo más responsabilidades te tienes que ir formando, entonces... A mí eso me encanta aprender, o sea, me encanta aprender y formarme. Entonces, toda mi vida, llevando una familia, teniendo hijos, teniendo cada vez más responsabilidad, intentando aprender y formarme, a mí me llenaba muchísimo. Y luego, una cosa también muy bonita, es que en el fondo es algo, el propósito de nuestro trabajo es muy bonito, ¿no? O sea, la salud animal, la relación de la salud animal con la sanidad humana, One Health, que ahora parece que está de moda y me alegro mucho de ello. A ver si lo logramos. A ver si lo logramos, pero yo hace años que soy una gran defensora de este concepto, ¿no? Entonces, es muy bonito nuestro trabajo por el fin que tiene, ¿no? Entonces, y tenemos que estar orgullosos de ello. Claro. Incluso desde a veces que la industria farmacéutica puede tener una mala imagen, yo creo que todo lo contrario, o sea, que estamos aportando tantas cosas a la sociedad que tendríamos que estar orgullosos incluso de vender. Yo he sido vendedora una época de mi vida. Que si eres veterinario no puedes cobrar por tu trabajo, tienes que cobrar con tu trabajo. Yo esa conclusión me sigue costando a veces, ¿no? Pero yo tengo una especialidad cara, necesito equipamiento caro, la formación ahora es más asequible, pero cuando yo empecé a formarme me tocaba irme a formarme con humanos fuera de España en muchos sitios. Eso cuesta dinero. Si no obtienes un retorno no puedes seguir jugando a dar esa calidad. Entonces al final tienes que cobrar porque es tu obligación ganar dinero haciendo eso, porque eso te permite reinvertir en seguir formándote, en seguir creciendo, en seguir mejorando, ¿no? Que es el objetivo que tenemos. Y sí, las farmacéuticas puede que en algún momento tengan un puntito ahí oscuro que se entienda así desde la sociedad, pero si no se hiciera, yo te digo, a mí me salvasteis. ¿Qué sentido tenía hacer una endoscopia de digestivo a un caballo si luego no le podía dar un omeprazol para solucionarlo? Aunque bueno, sabemos que el caballo, por estar en la cuadra, ya es un factor predisponente, que lo que había que hacer es apoyarlo con otras cosas también, pero el omeprazol era básico. Yo trabajando con mamíferos marinos, evidentemente un delfín no toma omeprazol en la naturaleza, pero muchas veces si no tuviéramos ese omeprazol tendríamos un problema, el animal se podría morir, ¿no? Y entonces ese apoyo, esa investigación y ese ir juntos, y aparte los recursos que se pueden mover desde esas empresas, que hay mucho destinado a investigación, yo creo que son básicos. Es que no hay discusión. Y bueno, tú lo has vivido desde dentro, o sea que... Y eres veterinaria y está claro lo que te mueve, con lo cual nadie se te puede acusar de, estando en un puesto de dirección de una empresa muy importante, de cuál es tu motivación final, ¿no? Que es la salud. La salud de lo que y de las personas, claro. En cuanto a formación, has tocado lo de siempre formarte, ¿no? Pues ahora cuéntanos en dónde estás, porque dejaste Beringer, ¿no? Sí, al final la Universidad Complutense de Madrid. En base a proyectos de investigación hay una posibilidad que es personal de apoyo a la investigación. Y ahí estoy yo, ayudando al catedrático del equipo en el que estoy, el equipo SWAT, de Sanidad Animal, apoyando a José Manuel Sánchez Vizcaíno pues en lo que necesita, en proyectos de investigación. Ahí estoy.
Y comentabas que estabas con la tesis, ¿no? Bueno, mi primera idea era, pues, ya que estoy unos años, un periodo de tiempo, porque esto tiene una duración en base a un proyecto en la facultad, pues mi paso por la facultad, acompañarlo con la realización de una tesis doctoral. El ya que voy. Ya que estoy aquí y entonces, bueno, ahí estoy, me estoy matriculada, pero la verdad que me está costando hacer una tesis doctoral a nuestra edad. Cuando ya hemos llevado toda una vida ya pues dedicada a la empresa privada y ahora por coincidencias apoyando a un equipo de investigación pensé que era una buena oportunidad pues hacer mi tesis doctoral. La verdad que en ese punto no he avanzado mucho, lo tengo que reconocer. Sí, yo te lo comentaba que estamos, es curioso, ¿no? Y todavía estoy diseñando lo que voy a hacer. Al final, según empiezas a diseñar, bueno, ya me conoces, ¿no? Que empiezo a pensar en una cosa y se me mezcla con la siguiente y de repente tengo un proyecto que evidentemente es inabarcable, ¿no? Entonces hay que ir poquito a poco. Sí. Eso es en lo que estoy trabajando. Yo ahora, mi periodo de madurez es abarcar las cosas que puedo abarcar, ir despacito, ¿no? Sí. No lo consigo, pero Y bueno, aterrizarlas, estoy ¿no? en ello. Aterrizar Y sobre tus- todo no solo diseñar, sino que sean efectivas, ¿no? Y al final, aparte de que siempre estar en ese proceso te enseña cosas, aprendes, que es lo que yo creo que en tu caso y en el mío nos mueve, pues bueno, a mí me está ayudando también personalmente a redirigir algunas cosas, ¿no? Como estas. Interesante. Y aparte de esto, que no me creo que solo estés ahí, y ya lo hemos comentado un poquito, pero bueno, es que Bueno, conociendo es que- tu perfil, seguro que necesitas alguna cosilla más, Bueno, ¿no? Empresas, personas, asociaciones, pues se han dirigido a mí pues a modo de consultas. Entonces sí que estoy haciendo en paralelo trabajos de consultoría que están, por supuesto, no entran en conflicto con lo que trabajo en la universidad, con lo que colaboro en la universidad, pero me hace mucha ilusión porque me doy cuenta que toda mi experiencia de todos estos años la puedo ofrecer y puede ser útil a personas o grupos de empresas o equipos que están empezando. Entonces, es una parte que hago fuera de la facultad y que me llena mucho y me enriquece mucho, y que cuando en cualquier proyecto en los que estoy colaborando casi recibo más de lo que doy. O sea que, y eso complementa lo que estoy haciendo en la facultad. O sea que ahí estoy, haciendo muchas cosas en paralelo. Los últimos 8 años en la empresa privada, pues yo estaba Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, porque mi familia y yo estamos ubicados en Madrid y las empresas estaban en Barcelona. Esto me obligaba a viajes semanales. Y entonces, un estrés adicional al del puesto de trabajo, ¿no? Entonces, la calidad de vida que tengo ahora es mucho mejor. También ha coincidido con la pandemia, pero independientemente hubiera hecho lo mismo, aunque no hubiera habido coronavirus. O sea, la facultad la tengo a 15-20 minutos de mi casa y ahora es cuando le estoy dedicando mucho más tiempo a mi familia, estoy más relajada y la verdad es que me encuentro pues muy bien. Los últimos años en la empresa privada fueron de muchísimo estrés porque lo requería el momento y la posición, y ahora tengo mucha más tranquilidad y mucho más reposo en mi vida. O sea que bien. A disfrutarla. A disfrutarla. Claro. Porque Cuéntanos lo que quieras. Acabas la entrevista Vale, bueno, muchas gracias. desde donde tú quieras. no hay límites, o sea, los límites te los pones tú mismo. Yo cuando empecé ni me podía imaginar acabar siendo la directora general en una multinacional y teniendo más de 100 personas a mi cargo. Es algo que cuando estaba en Huesca, en mi familia, ni me lo hubiera podido imaginar, pero se llega. O sea, quiero decir que alguien que empieza le diría, no te pongas límites, estudia, prepárate, fórmate, sal de España. Yo creo que eso es importantísimo, no solo por los idiomas, sino por la amplitud de mente. O sea, tener una experiencia fuera del país me parece vital para cualquier... Ver puntos de vista distintos, Sí, ¿no? sí. Es que Formas de trabajar distintas. formas de trabajar, mentalidades. A mí me ha enriquecido mucho el haber vivido fuera de España y no dejar de aprender
Y también son momentos. Yo he disfrutado mucho siendo directora general y hasta que he llegado, ahora no lo soy y sigo siendo igual de feliz, y sigo dedicándome a la profesión y aportando a proyectos y a personas pues lo que he sembrado durante toda mi vida. Entonces, yo lanzo un mensaje de optimismo en cuanto a las posibilidades de nuestra profesión, en cuanto a que hay que luchar y trabajar y se disfruta muchísimo y disfruta donde estés y haciendo lo que estés y sobre todo con la gente. Yo lo que me llevo sobre todo de toda esta trayectoria profesional de más de 28 años, me llevo unas cuantas personas de cada etapa de mi profesión. Pues una eres tú, pero hay muchos por ahí desde los inicios y al final lo que importa, lo que te queda es eso, los buenos momentos y la buena gente que vas conociendo a lo largo de la vida. ¿Planificamos algún lío para hacer juntos? Seguro que Algo tenemos que hacer, algo se nos ocurre seguro. Sí, sí. Vamos a pensar algo. Venga, pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Ana, un placer y yo creo que un poquito más adelante seguro que podemos repetir y hacer una entrevista contando nuestro nuevo proyecto conjunto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. A ti. Síguenos en Instagram, @trisampayo, para no perderte las últimas novedades. Y recuerda, puedes encontrarnos y seguirnos en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eBooks y Anchor, entre otras. Podcast veterinario con Tris Sampaio.